Bueno, es innato en el ser humano por lo general ponderar o valorar más los riesgos que los éxitos en este caso, ¿no? O en lo que puede ser lo que se llama en bolsa un cisne blanco, es decir, solemos dar mucha más importancia a las banderas rojas, al cisne negro, a los posibles catalizadores bajistas que a lo contrario, catalizadores positivos que pueden hacer que todo vaya bien. En general, genera menos clics, ¿verdad? Incluso se hace mucho clickbait con todo, repito, lo que genera ese apocalipsis, ese catastrofismo. Pero hoy, en la conexión macro, vamos a ver un indicador que creo que es extremadamente positivo para los próximos años. Sabemos, ya hemos comentado, aquí los riesgos, no voy a decir que no existan ni mucho menos, pero hoy quiero dejar ese tono positivo y ver la realidad, como siempre dice, con el vaso medio lleno, ¿verdad? Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos con esa sonrisa, como digo, y viendo como también comento estas ventajas que puede tener la inversión. Hemos visto ya, hemos hecho 2 vídeos contando los riesgos para la inversión de largo plazo en Estados Unidos por las altas valoraciones, esa poca amplitud. Bueno, hemos comentado, insisto, repito, que podéis ver el vídeo, está teniendo mucho éxito, mucho comentario, y también que nos deis vuestra opinión. Pero hoy vamos a ver, para mí, uno de los indicadores que nosotros seguimos mucho en el mercado del crédito, que puede dejarnos pues una señal de mucha actividad, mucha fortaleza y, como digo, es el ciclo de endeudamiento, los préstamos bancarios. Fijaos, vamos a poner esta imagen en grande para que la veáis, y si finalmente se cumple, lo que estáis viendo, esto es un gráfico de la Reserva Federal, fijaos cómo, bueno, mide, aquí lo veis, los préstamos del sector privado, los préstamos de las entidades financieras, cómo hemos estado en un ciclo donde se ha cortado el grifo del crédito, los bancos, porque, bueno, hemos estado con la curva invertida, ha habido ciertos riesgos. Recordar Silicon Valley Bank, años 2023 y 2022, con problema de la banca regional, con esa subida de tipos de interés, pérdidas no realizadas en los balances. Todo esto hizo daño, evidente, al sector bancario, que, bueno, pues ya se ve muy bien en la gráfica, en esta última parte del ciclo, pues ha cerrado completamente el grifo del crédito, es decir, ha dado menos préstamos, para hablar en plata, pero ahora mismo parece que está haciendo suelo. Fijaos, el patrón visto en otros picos, se ve muy bien en el histórico, ¿verdad? Muy interesante. Podemos estar ante el suelo y, por tanto, ante un cambio de signo, que se vea un ciclo de endeudamiento, es decir, que los bancos abran de nuevo el grifo de crédito, que presten y, por tanto, que la sociedad consuma y que invierta. Esto suele ser muy favorable para la actividad económica. No olvidéis que Estados Unidos a día de hoy está creciendo a entornos de PIB real del 3% y ha crecido a estos niveles sin préstamos privados, sin ciclo de endeudamiento. Evidentemente ha favorecido mucho a ese crecimiento el tremendo déficit del sector público. ¿Qué pasa? Que ahora, si aparte del déficit público, que lo va a mantener Donald Trump con toda seguridad, a pesar de que diga en campaña que lo quiere recortar, de hecho Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha dicho que de cara al año 2028, cuidado, quiere reducir el déficit del 6% actual al 3%. En todo caso, déficit, ¿no? Si mantenemos déficit y aparte el sector financiero, el sector privado, empieza de nuevo a generar créditos y por tanto se crea un nuevo ciclo de endeudamiento, el crecimiento va a ser doble. De hecho, nos podemos ir a entornos del, cálculo así sencillo, a entornos del 4 o 5% en términos reales, descontando la inflación. Esto es una auténtica salvajada y por tanto pueden mejorar mucho los beneficios empresariales y, por tanto, que sean más sostenibles las actuales altas valoraciones que tienen los índices. Recordar, el S&P 500 cotizando a un forward pair de 23 veces ventas y el CAPE a 38. Son niveles muy altos, de hecho, solo vistos en burbujas previas, por ejemplo la del año 2000, por ejemplo la del año 2008, pero en este ciclo estamos en un entorno de ventas crecientes, ¿no? Y muchas a doble dígito, por lo tanto puede cambiar un poco la situación, sobre todo, repito, si sostiene el crecimiento. La clave de todo va a ser que se sostenga el crecimiento. Bien, que Estados Unidos pueda seguir con PIBs cercanos al 3, 3,5, 4%, ¿no? En ese caso sería muy normal que se pudiese sostener esa tendencia alcista en bolsas y no sería necesaria una purga, una corrección después de la dinámica burbujística que muchos analistas dicen, incluidos nosotros. Eso es innegable, que hay dinámicas burbujistas. ¿Qué pasa? Que si el ciclo, este ciclo económico de subida de tipos de interés y de caída fuerte de los préstamos no llega a recesión, al final se consigue ese famoso soft landing. Si eso finalmente pasa, que nunca ha sucedido, pero oye, la historia está para romperse, si eso finalmente pasa, no debería por qué verse una fuerte corrección en los mercados. Como digo, la historia no se repite, rima, pero
puede ser que esta vez sea diferente. Sé que es una frase que hace mucho daño, pero realmente, bueno, la ortodoxia nos dice que ya deberíamos estar en recesión en Estados Unidos y no hemos llegado. Insisto, si se mantienen estos déficits, cosa que yo creo que se van a mantener, eso ya cada uno que haga su análisis político, evidentemente, pero bueno, Donald Trump básicamente quiere recortar impuestos y no recortar de una manera muy abusiva al gasto público. Es decir, va a mantener el déficit, ¿no? Tampoco hay que ser un versado en economía para entender esto. Y además, los bancos, aquí lo veis, vuelven a prestar como parece que está diciéndonos el patrón. Vamos a tener, bueno, pues tanto demanda agregada, vamos a subir mucho la demanda agregada por el lado público y por el lado privado. El ciclo de endeudamiento, que es lo que tira una economía hacia adelante, va a iniciarse a lo bestia, ya no solo impulsado por el motor público, por el gasto público, sino ahora también impulsado, aquí lo veis, por el gasto privado. Este gráfico es importante, lo podéis ver en la Reserva Federal, lo podéis actualizar de forma semanal, creo que será crucial. Oye, Tijuana no hace el patrón y se queda bajo, o quizá haga un nuevo mínimo los préstamos bancarios, aunque yo creo que están más sanos ahora mismo los balances del sector financiero en general, tanto del sector bancario tradicional como la banca en la sombra, ¿no? Las instituciones bancarias, las instituciones financieras no bancarias, en general, todos los que se ocupan de dar liquidez, ahora mismo están bastante más sanas a nivel de estados financieros y por lo tanto creo que sí tienen potestad o fuerza para, insisto, otorgar ese crédito, ¿no? Además sabemos que el propio Elon Musk y Bill Ackman quieren quitar mucha regulación al sector bancario, cosa que igual no necesita tantos ratios de capital y pueden prestar más. Creo que tenemos todos los factores favorables para ver un ciclo de endeudamiento y esto apoyaría crecimientos importantes durante la administración de Donald Trump. Veremos, es importante seguir, evidentemente, el mercado del crédito. El mercado del crédito lo es todo. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a quedarnos un poco con el crédito y este posible cisne blanco que podemos tener tanto para la economía como para los mercados. ¿Por qué los bancos, vamos a hacer un poco de teoría financiera, por qué los bancos no han prestado tanto en estos últimos años? Hemos hablado de los problemas de la banca regional, ¿no? La quiebra de Silicon Valley Bank y bueno, pues toda la banca regional que pasó muchos problemas por el lado de tanto liquidez como la solvencia, pero sobre todo por el lado de la solvencia, ¿no? Fijaros, hemos tenido una inversión de la curva. Aquí os pongo el ejemplo del spread de 2-10 años, el más famoso, voy a poner un grande para que lo veáis, pero ya se ha desinvertido la curva, es decir, vamos a tener rendimientos más altos en la parte larga que en la parte corta, una pendiente positiva de la curva de tipos. ¿Cuál es el principal negocio de los bancos? Lo que se llama el margen de intermediación. Los bancos se financian a corto plazo con los depósitos bancarios de todos vosotros e invierten a largo plazo. ¿Para qué? Para aprovechar el arbitraje de tipos. Si tú te financias a corto plazo a tipos, imagínate, bajos, del 0%, y sin embargo inviertes a largo plazo, pensando en hipotecas, por ejemplo, a tipos del 3%, oye, estás consiguiendo dinero a un 0 y estás invirtiendo a un 3, esto es lo que se llama margen de intermediación, estás arbitrando la curva y este es, como digo, el principal brazo, la línea de negocio de cualquier banco, ¿verdad? Con esto se descansan plazos, que es un riesgo tremendo, pero sabemos que los bancos al final están bajo el paraguas de los estados y de los bancos centrales y por eso se permiten descansar tanto plazos y riesgos, ¿no? Pero claro, es muy rentable, muy rentable, pues este arbitraje de la curva. ¿Qué pasa? Que cuando está la curva invertida, como ha estado en estos últimos 2 años, no se ha podido arbitrar los plazos porque los bancos se financiaban a un tipo de interés, pero invertían a otro que estaba todavía más bajo del que se financiaban. Entonces tenían un margen de interacción negativo y eso es lo que ha llevado a muchos bancos a tener pérdidas no realizadas, que se llama, ¿no? Y bueno, si las tienes que realizar, evidentemente, pues puedes llevar a una entidad a la quiebra, que es lo que sucedió, por ejemplo, con Silicon Valley Bank, una mala gestión de riesgos por parte del equipo directivo del banco, en todo caso, y bueno, ya vimos cómo la Reserva Federal acudió al rescate, sí, del sector regional, pero después de la quiebra, como siempre hay unas cabezas de turco, ¿verdad? Siempre hay que señalar alguno, le tocó a Silicon Valley Bank, la anterior crisis fue Lehman Brothers, pero bueno, luego ya salió con el programa BTFP, recordar, la Fed a rescatar, pues el nombre, rescatar al sector bancario, puesta curva invertida, que es la kriptonita del sector bancario. Bueno, se ha desinvertido, es decir, ya tiene pendiente positiva y los bancos pueden volver a financiarse a corto plazo para prestar a largo plazo y por tanto aprovechar de ese margen de intermediación, como digo, que es la principal línea de negociación que tiene, de monetización que tiene un banco. Por eso, si va a tener más potenciales beneficios o tiene una estructura financiera más sólida, va a poder a su vez prestar más, ¿verdad?, a la economía, y ese prestar más a la economía por la parte privada es ciclo de endeudamiento o, por lo tanto, inflar el ciclo de endeudamiento por la parte privada, que es fundamental para, repito, el crecimiento sostenible de una economía. No tanto, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a ponerla, no tanto el endeudamiento público, que realmente por lo general, cuando asigna capital el sector público,
suele ser deuda improductiva, que llamo yo, porque los burócratas no saben realmente asignar capital, no saben prestar, además tienen que cumplir sus agendas, hace mucho clientelismo. Por lo tanto, la deuda pública, la deuda creada por el sector público, no suele tener mucho impacto en el crecimiento. Algo tiene, evidentemente, pero poco, ¿no? Eso se llama la trampa de la deuda. Cada vez hay que crear más dólares. Elon Musk le llama task dólar, ¿no? Que hay que crear más dólares, ¿verdad?, para crecer menos. Pero bueno, algo hace, ¿no? Sin embargo, la deuda privada tiene más o menos 3 veces más impacto en el crecimiento que la deuda pública. Cuando un banco presta, por ejemplo, a una empresa, a un proyecto, pues hace un análisis de riesgos, tiene al final, entra en competencia. Hay otros bancos, ¿no? Y por lo tanto tienes que al final alocar bien el capital, porque si no otros bancos te van a comer el terreno, van a hacer mejores números, van a tener mejores clientes, etcétera, etcétera, menos morosidad y por lo tanto al final te van a acabar comiendo, ¿no? Entonces, al estar en competencia, a diferencia del sector público que no tiene competencia, el sector público recauda impuestos, lo haga bien o lo haga mal, entonces realmente les importa poco alocar mal, ¿no? Al sector financiero o a cualquier mercado en competencia, en libre mercado, sí le importa hacer bien las cosas. Y eso que el sector bancario, el lobby bancario, está muy protegido también, ¿no? Pues se llama lobby. Sin embargo, bueno, algo más de mejor asignación, no sé si me he expresado bien, pero creo que sí, hace. Y por eso, y estos son estudios muy importantes, vamos a poner el gráfico en grande para que lo veáis, repito, la deuda asignada por el sector privado tiene un impacto de 3 veces más en el crecimiento que la deuda pública. Por lo tanto, se puede decir, simplificando mucho, que cuando un préstamo lo da el sector privado, se puede hablar de deuda productiva, cuando un préstamo con la deuda que da el sector público, se puede hablar de deuda improductiva. No es así exactamente, pero bueno, el impacto en el crecimiento es mucho mayor cuando, insisto, la deuda la crea, la genera el sector privado. Es verdad que el sector privado luego, hombre, cuando se apalanca mucho, tiene más riesgos. Riesgo, por ejemplo, de crisis financiera. El sector público, al final, como es el monopolista del dinero, puede imprimir dinero. Realmente los riesgos son inflación, básicamente. Es decir, licuar todo ese riesgo entre todos los ahorradores. El sector privado, como alguien caiga, crea ese riesgo sistémico y crea las crisis financieras. Pero bueno, eso es otro debate que haremos en otra sección. Lo que es claro es que cuando el ciclo de endeudamiento se produce desde el lado privado, desde el lado bancario, realmente hay dos agentes que puedan crear dinero en la economía: el tesoro y los bancos. No hay más. Bien, el tesoro y los bancos. Público, privado. Cuando es por parte de los bancos, insisto, el impacto, el ciclo de endeudamiento tiene mucho impacto en el crecimiento. Por lo tanto, si se mantiene, como os he contado antes, ese déficit público, crear deuda, crear dinero por parte del sector público, el tesoro, más se inicia este ciclo de endeudamiento por parte del sector privado, el impacto en el crecimiento puede ser tremendo. Si ya estamos creciendo un 3%, pues no extrañaría, incluso, y fíjate lo que digo, ver el PIB real, descontado la inflación, en torno al 4,5 o 5%. Aquí se queda, y esto evidentemente sería pues muy positivo para la sostenibilidad de las tendencias que estamos viendo en los mercados. Vamos con la siguiente diapositiva, seguimos avanzando en esta conexión macro, analizando un poco el sector, el mercado del crédito. Fijaros, ahora bien, el problema le llega a Powell, porque claro, si ya los bancos empiezan a prestar, ¿cómo va a recortar tipos el bueno de Jay Powell o la Reserva Federal? Claro, esto lo que hace es inflar la demanda agregada, es decir, tensiones inflacionistas por todos lados. Ahora mismo las perspectivas, vamos a ponerlo en grande, aquí lo tenéis actualizadas, de los swaps, ¿no? Lo que esperan de recortes de tipos es que en el año 2025 se baje hasta el entorno del 3,5, 3,75, ese pasillo, pero claro, ahí lo veis, quizá no tenga tanta, y ya se está haciendo el repricing, ¿no? Como siempre digo, hasta hace poco se esperaban 100 puntos básicos de recorte. Durante los próximos años, ahora durante el 2025, solo 50 puntos básicos. Esto ya la Fed lo comentó en su última reunión del FOMC, ¿verdad? Vamos a ver si incluso puede recortar 50 puntos básicos, porque recordar la década de los 70, el error grande de Arthur Vance fue precisamente fue recortar tipos en un ciclo donde estábamos viendo escalar, repuntar a la inflación, que es lo que está pasando ahora mismo. Así que la Fed va a tener un papelón ahora, porque ya en un entorno de repunte de inflación, si además se inicia un ciclo de endeudamiento, como hemos visto en la primera imagen, si los bancos vuelven a prestar y por tanto el sector aumenta el gasto privado y eso infla la demanda agregada la componen gasto público, gasto privado, si infla la demanda agregada, eso va a ser pues todavía más gasolina al fuego de la inflación. Y eso quizá le ponga en problemas a Powell, y aquí tenemos el riesgo. Si se enfrían mucho las expectativas de tipos de interés o si mantiene una postura, un reenfoque muy agresivo de la Reserva Federal. ¿Qué pasa? Que yo no creo, y lo quería poner un poco para el debate, esto puede ser un riesgo, lo sé, y por eso lo quería comentar. Sin embargo, creo que estamos en un entorno de dominancia fiscal donde la Fed, la Banca Central de Estados Unidos, realmente rinde pleito
al Tesoro. Bien, por lo tanto, a pesar de que quizá la ortodoxia económica nos diga que no se deberían bajar los tipos, creo que aún así los van a bajar. Y esto lo que va a disparar, desde mi punto de vista, es los riesgos de inflación, tanto a corto plazo como los riesgos de inflación, las expectativas a 5 o 10 años, los break-evens, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de no estar invertido, el coste de no estar invertido, va a ser brutal. Vamos ya con la última de las diapositivas. ¿Y por qué, si hay ciclo de endeudamiento, que es la clave de todo el mercado del crédito, tenemos que ser alcistas en activos de riesgo, en bolsas y en Bitcoin? Fijaros, gráfico de Lina Alden, que vamos a poner en grande para que lo veáis bien. Ambos son dos gráficos, uno arriba y otro abajo. La correlación brutal que existe entre la oferta monetaria, luego abro las criptotendencias, nos habla también de esto. M2, aquí lo veis, M2 global, no de Estados Unidos, y Bitcoin. Claro, esto es un gráfico logarítmico, ¿no? No el gráfico lineal que se está circulando por las redes, que creo que es muy engañoso. Y no hay esa brecha que muchos hablan. La correlación es clara, cuando hay ciclo de liquidez, va a subir los activos de riesgo, va a subir Bitcoin. De hecho, abajo se ve esa correlación del 83%, fijaos, con Bitcoin, entre liquidez y Bitcoin. Es decir, si hay liquidez, va a subir Bitcoin. Si hay liquidez, van a subir las bolsas. Ahí, al lado tenéis también el S&P 500, es una correlación pues prácticamente matemática, ¿no? Claro, aquí hablo de la M2 global, estamos haciendo un repaso, un retrato de Estados Unidos, pero es que es el único, realmente la única región junto a Europa, el eje atlántico, que necesitan volver a ese ciclo de endeudamiento. Porque China ya lo está, China está aplicando las políticas de estímulo brutales, no solo monetarias, sino también fiscales. China lo que necesita es aumentar el gasto público. Esto es una política contracíclica que yo no soy muy partidario, pero el brutal apalancamiento que tiene el sector privado en China, la deuda privada es el problema de China, no la deuda pública, tendría que compensar ahora el propio sector para absorber ese apalancamiento privado y que esté al final en hombros del sector público. ¿Por qué? Porque realmente es menos riesgosa y ahora mismo para salir de esta crisis creo que es lo que deben hacer. Una opinión, insisto, sé que tiene cierta controversia, pero creo que lo van a hacer. Básicamente lo van a hacer y esto va a inyectar mucha liquidez por parte de China. Estados Unidos puede hacer más de lo mismo y Europa es verdad que ni se la ve ni se la espera. Pero bueno, como ya cada vez tiene menos peso, a la hora de hablar de la liquidez global, sobre todo mirar esas dos grandes regiones, ¿no? China y Estados Unidos. Y ambos parece que pueden ir para arriba y por tanto, como veis en la correlación, de nuevo impulsar este bull run tremendo que estamos viendo en activos de riesgo durante el año 2025. Así que ese cisne blanco queríamos comentar, ya habíamos analizado en vídeos previos los riesgos. Oye, podemos analizar también los vientos de cola que también pueden tener los mercados ya sabéis que el ser humano es siempre muy de valorar los riesgos, no tanto de valorar los beneficios que puede tener, como digo, los vientos de cola. Pues aquí, en este vídeo de Análisis Macro, queríamos hacerlo. Espero, como siempre, vuestros comentarios. Ahora toca volver al set de trading para seguir analizando los mercados con Álvaro Saoiti. Os espero.